Buenas noches, soy Natalia Sánchez y esto es Sin Filtro. Roberto, Diego, Uriel, Jaime, Dante, Marisela, Rosa Olivia, Adriana, Beatriz, son nombres de jóvenes desaparecidos en Jalisco solo durante el último mes. La semana pasada, estudiantes convocaron a un paro pacífico y simbólico para exigir su búsqueda y también un alto a la violencia. Y por eso viajamos hoy a Guadalajara para escuchar a los estudiantes de esta entidad y entender sus preocupaciones y sus exigencias. Acompáñanos que ya empieza Sin Filtro. La violencia en Jalisco y cómo afecta la vida universitaria de los jóvenes en esta entidad es el tema de esta noche y nos acompañan en la mesa. Aquí está Viridiana, que es estudiante de medicina y viene desde Chapala. ¿Cómo estás, Viri? Muy bien, gracias, Natalia. ¿Y tú? Muy bien, gracias y muy feliz de tenerte aquí en esta mesa para poder platicar. También está aquí Miguel, es estudiante de enfermería y viene de Ocotlán. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Natalia. ¿Tú qué tal? Muy bien, muy feliz también de tenerte aquí. Gracias. También está aquí Gretel Cotero, ella es estudiante de Relaciones Internacionales y vive aquí en Guadalajara. ¿Cómo estás? Muy bien, muy triste por la situación, pero claro, mi integridad está bien. Espero que también la tuya. Sí, bueno, también está aquí, nos acompaña Luisa, ella también vive aquí en Guadalajara, es de Zapopan. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y gracias por abrir los espacios para este tipo de discusiones. Y también estudiante de Relaciones Internacionales. También, gracias. Y también está aquí Max, que también es estudiante de enfermería y que viene de Tepatitlán, de Morelos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Natalia. ¿Y tú qué tal? Muy bien, pues bueno, vamos a empezar a este primer bloque. Vamos a hablar sobre la violencia en el Estado. Como ya dijimos, nos acompañan 3 estudiantes que estudian aquí en Guadalajara, todos vienen de municipios diferentes, y 2 que estudian en el Centro Universitario de Los Altos, y bueno, también de la Universidad de Guadalajara, pero específicamente en este campus. Bueno, todos son de la Universidad de Guadalajara, diferentes municipios, diferentes campus. Y bueno, vamos a empezar contigo, Gretel, para empezar a hablar un poquito sobre cómo se ve esta violencia en el día a día aquí en Jalisco. Bueno, para poder hablar de la violencia en Jalisco tendríamos que remontarnos a muchos sucesos históricos, ¿no?, en nuestro estado y el auge de la violencia principalmente en México. En Jalisco hemos tenido una gran crisis, sí, de homicidios, de feminicidios, de violencia de género, de inseguridad, pero sobre todo en un tema muy importante que son los desaparecidos. Es decir, hoy en día es muy común ver que hay un joven, una persona desaparecida, y que sabemos que no los van a buscar, que quienes los buscan pues son justamente sus madres, los colectivos, los familiares, y esto aumenta los sucesos bélicos como lo son las fosas clandestinas, ¿no?, la forma en que pues llegan a matar a las personas, ¿no? Creo que el tema principal de la violencia en Jalisco es que Jalisco es una fosa clandestina y que todos los días desaparecen personas y que no las encuentran. Sí, que no, nada más en el último mes los casos que ya dijimos antes de empezar a platicar son brutales y llamaron la atención de todo el país, justamente como tú lo dices, porque ya no es suficiente simplemente con asesinar. Son medidas horribles que no nos imaginamos, son inhumanas. ¿Tú qué piensas, Miguel? Vaya, es un dato bastante complejo y complicado tratar estos puntos. Pero vaya, la inseguridad en nuestro país y en esas comunidades, yo que soy de Los Altos, que allá estudio, sí se nota bastante la inseguridad, se siente bastante la inseguridad en el municipio, alrededores. Nosotros vamos a diferentes puntos de Los Altos y se siente la seguridad y el peligro que corremos alrededor de esos puntos. Bien, ¿y tú qué dices, Viri, de este tema? Tú que eres de Chapala, ¿ves una diferencia, por ejemplo, de Guadalajara, de la capital del estado, a tu municipio? ¿Cómo ves? Sí existe una diferencia, pero no te puedo decir, por ejemplo, que la inseguridad en Chapala es menor. O sea, como tal, creo que la capital, por lo grande que es, pues sí tiene más sucesos, más incidentes como estos.
Sin embargo, Chapala no se queda excluido de, ¿no? Estamos relativamente muy cerca y la inseguridad, o sea, se siente todo el tiempo. Por lo pronto, pues cuando voy y vengo de Chapala a Guadalajara, o sea, yo, por ejemplo, tengo que compartir mi ubicación todo el tiempo que salgo porque tengo temor de no regresar, ¿no? O sea, que alguien mínimo sepa dónde estoy para, por así decir, saber dónde buscarme, ¿no? Pero sí, el tema de la inseguridad creo que es muy fuerte y que en realidad yo nunca en Jalisco, en Chapala, en ningún momento me he sentido segura. En ningún momento y en ningún lugar. En mi casa, nada más, únicamente. Y pues anteriormente mi prepa y ahorita lo que es mi centro, pero fuera de no. Bien, Lu, ¿tú qué dices? ¿Cómo ves la violencia en el día a día en tu municipio, que bueno, en Zapopan y pues en Guadalajara en general? Creo que en el estado de Jalisco tenemos al menos una historia reciente de una serie de actos de violencia por parte, sí, del crimen organizado, pero también por parte del Estado, hacia jóvenes estudiantes proactivos que protestan, y solamente por nombrar algunos, ¿no? Está el caso de los estudiantes del Centro de Artes Visuales del CAP, 3 estudiantes que fueron desaparecidos cuando iban a grabar una tarea a Tonalá, que no los encontrábamos, que tuvimos que manifestarnos, y que hoy la glorieta de las y los desaparecidos es consecuencia de ese suceso del que todavía no hay justicia, ¿no? También durante la pandemia hubo toque de queda en el estado de Jalisco y en muchos lados, y durante estas manifestaciones en contra del gobierno, de la forma en la que estaba llevando el COVID, de la misma desesperación de la gente, el gobierno del estado y la fiscalía mandó a desaparecer y torturar estudiantes y jóvenes que estaban protestando fuera de fiscalía. Los liberaron después y los botaron por donde quieran, ¿no? Y aunque ellos fueron encontrados, hizo un caso de desaparición forzada, los compañeros hicieron un monumento en el centro de la ciudad y el gobierno no ha regresado el monumento. Es decir, lo levantaron en la noche, ya ganaron un juicio de amparo y no han regresado el monumento, ¿no? Está el caso de los chicos del call center, de unos de jóvenes, claro, que algunos eran estudiantes y que por querer buscar o acceder a una cosa que es bien vital y bien noble, que es un trabajo digno, fueron envueltos en una serie de violencias y cosas que ya sabemos que salieron y que son... Jalisco yo creo que ha sido titular a nivel nacional por temas de desaparecidos, no solamente el caso del lago, sino históricamente, y son respuestas que no nos han dado y que pues yo al menos que tengo esta historia como reciente, que yo me acuerdo desde que desaparecieron amigos míos, la fiscalía fuera el 5 y 6 de junio hace unos años, pues es mucho terror porque no es como que estén desapareciendo todo el mundo, sí, pero está focalizado. Las personas que desaparecen son personas jóvenes, hombres en su mayoría, y muchísimos en situaciones en las que, pues, buscando chamba, estudiando, haciendo tarea, grabando, ¿no? Entonces, en ese sentido, la percepción de la violencia en el estado de Jalisco creo que amplia e histórica, como decía Gretel también. Sí, claro, y como decíamos también antes de grabar, Jalisco es el estado con más personas desaparecidas, según datos oficiales, y también es el cuarto con más homicidios este año. Registra ya 1.500 homicidios solo en el 2023 y son casi ya 15,000 personas las que están reportadas desaparecidas. Entonces, ¿qué sientes tú cuando escuchas estos datos, Max, saber que vives en esa entidad que tiene estos números? Bien, pues principalmente, más que nada, uno no tiene la seguridad de estar en un lugar. Por ejemplo, nosotros que somos estudiantes de Tepatitlán de Morelos, nosotros pues hay noches en las que, no lo sé, decimos, no, pues vamos a salir 8 o 9 de la noche, vamos a salir aquí a la plaza, pues a ver si nos comemos algo, no lo sé, algo tranquilo, y realmente es tanto lo que la gente ya no quiere salir de noche, ya no quiere circular pues a altas horas o así, porque realmente pues esa gente luego están ahí nada más viendo que hacer daño para nosotros los estudiantes, en general para todos, no nada más para nosotros. Se ha dado a notar nuestra política, nuestra protesta, porque pues realmente somos estudiantes, ¿no? Tenemos voz y voto, pero pues hay gente que no la tiene, y hay gente que como dicen, pues no se puede hacer nada para poderlas recuperar o así, y no gozan de esos mismos privilegios, no todos tienen los mismos privilegios, vaya. Así es. Gretel, y también un tema importante aquí es que
pues ustedes como habitantes de esta entidad, el estar expuestas y expuestos a estas noticias todo el tiempo, de ver qué es lo que día con día está sucediendo, y bueno, pues estos casos recientes de los que hablábamos, de los chicos de Lagos de Moreno, de las chicas de Encarnación de Díaz, pues también afectan, ¿no?, la salud mental de los estudiantes, me imagino. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es complicado, ¿no? Como bien lo mencionaban ya algunos compañeros, saber que vives en una entidad donde no sabes si vas a regresar a tu casa, ¿no? Donde reconoces que, pues si bien tenemos, como dice nuestro compañero, la oportunidad de alzar la voz porque somos estudiantes, la represión en el Estado es complicada, ¿no? Lo decía Lu con el tema del halconazo tapatío, ¿no? El 19 de agosto, donde compañeros activistas también los despojaron, elementos de fiscalía con armas, vestidos de civiles, ¿no? Reconocemos que el Estado, pues, no te cuida. Y es lamentable que sabes que muy probablemente puede ser una cifra más de alguna persona desaparecida y que la única persona que va a estar dispuesta a buscarte es tu mamá, es tu familia, son los colectivos de madres buscadoras. Porque pueden existir miles de legislaciones, pero el Estado no te va a buscar. Porque desaparecen tantas personas, los elementos del Ministerio Público, pues, revictimizan a las mismas personas que van a hacer las denuncias, y entonces llega un momento en el que tienes miedo de salir de tu casa, salir a estudiar, ¿no? Entonces creo que incluso más que los estudiantes, nuestras propias familias tienen miedo que salgamos incluso a estudiar. Sí, es algo lamentable. Estudiar en este contexto no debería de ser la situación de ningún estudiante del país ni del mundo. Vamos a hacer una pausa aquí, pero volvemos para seguir hablando de este tema y cómo afecta la violencia la vida estudiantil y académica de las personas aquí en Jalisco. No te vayas. Ya estamos de regreso en Sin Filtro. Estamos hablando sobre la violencia en Jalisco y cómo afecta a las y los estudiantes, y precisamente estamos acá en Guadalajara platicando con estudiantes de la Universidad de Guadalajara, de distintos campus, de Los Altos, de aquí de Guadalajara, de distintas carreras. Y vamos a empezar ahora contigo, Miguel. Estábamos hablando ahorita en el corte justamente de cómo los horarios de los estudiantes pues a veces son hasta después de que ya no hay luz del día, ¿no? O sea, por ejemplo, a las 7, 8 o 9 de la noche. Entonces, preguntarte cómo afecta la inseguridad, pues justamente este horario, por ejemplo. Claro que sí, es un problema, para los estudiantes, compañeros de nosotros, que a veces van fuera de Cualtos porque hay más foráneos que locales. Entonces, es un problema porque a veces salimos a las 8:15 de lo que haces del salón al camión y ya los camiones no se esperan. Bueno, ese es otro tema, pero se hace un problema porque ahora los chicos es muy complicado salir de Cualtos si no es en auto, no es en un transporte, es muy complicado, entonces no hay luz en todo ese camino. Ahora las mujeres se preocupan por si van a llegar a su casa con bien, si no van a llegar con bien. Entonces, salir a esos horarios, pues se hace muy, muy, muy complicado más para las chicas porque realmente está solo toda la orilla de lo que es las salidas. Alrededor de los centros universitarios, si bien los que he visitado son lugares muy lejanos de lo que es el municipio, y pues lo hace aún más complicado para ellas y para nosotros, todos como estudiantes, claro. Bien, y justamente como decías, pues hay muchos estudiantes pues que no viven tan cerca, ¿no? Y por ejemplo, claro, en tu caso que vienes de Chapala, ¿cómo ves las carreteras? O sea, moverte de un municipio a otro es muy complicado. Es complicado. Digo, gracias que yo tengo el privilegio de pues, manejar un coche propio, ¿no? Entonces, por ese lado, pues no tengo que estar corriendo por camiones o tomar algún Uber y pues que me vaya a suceder algo, ¿no? Pero creo que aún así es un poco inseguro. Las carreteras, la verdad, dentro de Jalisco no están bonitas que digamos, y las zonas por las que usualmente transito tampoco lo son, ¿no? Y justamente tener horarios vespertinos dentro de los centros universitarios pues sí afecta mucho a la sociedad estudiantil, más los que somos foráneos y que
aunque tengamos un depa aquí, por ejemplo, en Guadalajara, que aún así los fines de semana o algo tenemos que movernos, sí lo hace complicado y que yo lo veo pues un tema de inseguridad muy común, ¿no? Que ya está muy normalizado, que por ejemplo yo saliendo de mi casa o algo así, también mi vestimenta tiene que ser de una forma para evitar muchos de los problemas que puedan suceder. Sí, que tengas que preocuparte de cómo te ves para poder ir a la escuela o para poder regresar a tu casa en tu municipio allá en Chapala. Exacto. Pues parece muy alarmante. Y también por eso quiero hablar contigo, Max, de este tema, que tú también eres pues de los Altos. Sí, claro. Y me imagino que también entonces estás expuesto mucho a estarte moviendo de municipio en municipio o a la carretera. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Sí, mira, nosotros principalmente las carreteras no son carreteras para nada agradables, son carreteras muy bachosas, muy así. Y pues como comentaba más hace rato mi compañero Miguel Ángel, nosotros nos estamos moviendo por algo de la política de nosotros pues de la UDG. Nos estamos moviendo de módulo a módulo, de Tepatitlán así a módulos, y ya tuvimos la experiencia de una vez que asistimos al módulo de Cañadas, que unos chavos nos pararan, pero o sea, no personal de policía municipal o estatal o algo así, no. Literal, una camioneta se nos cierra, muchachos, ¿qué onda? ¿Qué vienen? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Entonces, o sea, realmente uno desde que va entrando, yo creo que ya van dando pues avisos o algo de que alguien va entrando a las rancherías o a los pueblitos o cosas así, vaya. Entonces sí, nosotros pues sí, ese día sí nos venimos como no inventes, o sea, imagínate de veras, no me hubiera parado o no lo sé, hubiéramos ido rápido o algo y ellos se lo toman a mal y pues ellos no se van a pensar dos veces en hacernos algún daño o en hacernos algo realmente, porque tienen las cosas para hacerlo total. Bien, Luisa, en tu experiencia personal, también ¿cómo has vivido esta violencia como estudiante? Pues por ejemplo, yo ya no vivo con mis papás, yo vivo ya sola. Y al principio nadie te está fiscalizando a qué hora llegas, ¿no? Entonces, al principio podría parecer que esto es positivo porque nadie te dice llega a tal hora o por qué sales a esta hora o tal, pero más bien implica que en realidad más bien nadie sabe si ya llegaste o si no llegaste, si saliste tarde o no saliste tarde, ¿no? Yo también durante un tiempo, cuando empecé la licenciatura, participé de organizaciones de la sociedad civil y estuve cerca de muchos colectivos de madres. Y yo me acuerdo que cuando estaba en primeros semestres de la universidad, que yo tenía como 20 años, y que muy probablemente ahora me doy cuenta que fui muy dura con mi mamá cuando yo le decía estas cosas, pero lo que veíamos en aquel entonces era que a modo de prevención sacarse las placas de los dientes o los moldes de los dientes. Y yo en algún momento le decía, mamá, yo tengo ganas de sacarme los moldes de los dientes porque es lo único que queda cuando te desaparecen, es lo más difícil de desaparecer. Entonces ayuda mucho que tu familia tenga las placas dentales. Cuando también empecé a participar de las manifestaciones y de las movilizaciones, también le pasaba a mamá los contactos de ciertos amigos míos que son directores de organismos defensores de derechos humanos aquí en Jalisco, de tal manera que mi mamá supiera a quién marcarle en caso de que algo me pasara, porque empecé a meterme, sí, en ejercicio de política estudiantil como otros compañeros, pero también me empecé a involucrar con colectivos y con ONGs y otras organizaciones, ¿no? Entonces, de repente, en aquel entonces, digo, yo ahora no sé si es como de broma en broma, pero pues uno bromeaba como de, pues que tienen mi teléfono intervenido o que la fiscalía tenía fotos de las personas que manifestábamos. Entonces, yo cuando ingresé a mi vida universitaria también empecé una parte como de movilizaciones de la sociedad civil, y pues mi mamá con miedo, ¿no? Yo creo que yo en aquel entonces, por cuando eres un poquito más joven, no la mides tanto, creo. Y ya ahorita digo, pues quizás ha sido un poco terrorífico decirle a tu mamá, guarda una placa de mis dientes porque yo no sé si se va a ocupar o no se va a ocupar, ¿no? Entonces, yo al menos como lo viví ahí eso, más que luego estudiamos ciencias sociales. Sí. Y las personas que estudiamos ciencias sociales, que nos toca analizar la realidad y que luego te das cuenta que la realidad pues no está tan chida y pasan cosas malas y la salida de la violencia o de la desaparición tampoco es sencilla, ¿no? Como decía Gretel, son muchos culpables. La violencia es una cosa enorme, ¿no? O sea, como para empezar a desenredarlo. Y claro, eso, pues, hablando como de la salud mental, pues evidentemente te deprime, ¿no? O sea, ¿qué pasa si todos los días estás estudiando
que todo está mal, que no hay solución y que no solamente no hay solución, sino a los que les interesa estar en la discusión, no están. Entonces te deprimes y luego eventualmente comienzas a organizarte y a colectivizar y eso te da un poquito para arriba, ¿no? Porque te da a entender que hay como alguna salida dentro de todo este terror que vivimos en Jalisco. Gretel, te veo asintiendo. ¿Tú cómo llevas esto? Yo veo 3 puntos muy importantes. El primero es en tema de las instituciones gubernamentales y es en la prevención, ¿sí? La mayoría de los que estudiamos en los centros universitarios, y vaya que la red universitaria ha crecido, creo que somos la red universitaria más grande a nivel nacional, puesto que en cada región tenemos un centro universitario y los centros universitarios metropolitanos también son de fácil acceso de cierta manera, pero se encuentran en periferias, ¿no? Y la movilidad social cada vez es más complicada acceder para quienes vivimos más lejos, ¿no? Tengo compañeros que vienen desde El Salto, desde Tlajomulco, municipios muy lejanos de los centros universitarios y que salimos tarde a veces de clases y entonces 2-3 horas que haces a tu casa, ¿no? Creo que el gobierno implementa políticas públicas que llegan a ser insuficientes, ¿no? Como, no sé, lugares donde puedas esperar el camión, que son púrpuras, y de cierta manera es para prevenir el acoso, el hostigamiento, y entonces picas un botón y en teoría van a venir a la policía municipal, pero sabes que son medidas que en lo que picas el botón y en lo que viene la policía municipal, pues ya te desaparecieron, ¿no? Ya te pasó algo. En temas de prevención, las condiciones de Jalisco son muy precarias, ¿no? En temas de acción, me parece, y creo que lo he generalizado en varias ocasiones, y Lu, que comentó los casos de los jóvenes que han desaparecido, pues el Estado es lento, ¿no? Y no porque no existan mecanismos, no porque no haya legislaciones ya aprobadas en el Senado, sino porque cuando se trae directamente a los estados, pues es muy lento el proceso, ¿no? Y cuando se complejiza cada vez más, bueno, no hayas a quién culpar, ¿no? Y es lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? Para hablar de la violencia en Jalisco y sobre todo cuando eres estudiante y cuando lo ves de cerca, pues sí tienes miedo que te puedan asaltar, que ya ha sucedido, ¿no? Que te puedan desaparecer incluso, y sobre todo cuando alzas la voz o cuando quieres hablar al respecto, pues todavía es más complicado porque desaparecen a muchos periodistas, desaparecen a muchos activistas, ¿no? Y vives con ese terror consistente de, bueno, si ellos no están haciendo nada y yo quiero hacer algo, e incluso es lo que hace la universidad, que lo hacen jóvenes que participamos y seguimos en espacios públicos. O sea, ayer justamente la presidenta Zoe presentó justo el tema de senderos seguros, ¿no? Para protección de los mismos estudiantes. O sea, somos los estudiantes quienes estamos presentando políticas públicas y el gobierno, ¿qué está haciendo entonces? Y suceden casos que ni te lo vas a creer, ¿no? O sea, hay una joven, con todo el respeto y solidaridad a su familia, Vanessa Ochoa, que la asesinaron afuera de Casa Jalisco, ¿sí? Afuera de la casa del gobernador. Y eso sucedió ya hace algunos años. Entonces nos pone a pensar si verdaderamente las acciones que hace el gobierno, pues verdaderamente van encasilladas a, ¿no? Sí, y justo este caso que hablabas de los chicos de Lagos de Moreno, la primera reacción de la Fiscalía fue: no tenemos señales de que hayan desaparecido con violencia, ¿no? Y después obviamente ya vimos que sí fue así, ¿no? Y entonces esos primeros días en los que se tardaron en accionar, diciendo que no había violencia en esta desaparición, pues es tiempo que vale oro, ¿no? Es que justo lo que tú mencionas, viven, no sé, las estructuras gubernamentales, sobre todo de Fiscalía, en una constante revictimización y en no hacerse cargo solo de su trabajo, ¿no? Como evadir lo que verdaderamente les toca, y es dar la cara, ¿no? El presidente municipal en Lagos debió dar la cara, ¿no? Los gobernantes deben dar la cara y no dejar de pasarse la bolita de quién es el culpable. ¿A quién importa quién es el culpable, sino quién lo soluciona? Y quién los encuentra y quién les da respuestas a sus familias, ¿no? Viri, regreso contigo. En tu experiencia personal, ¿cómo has sobrellevado esta violencia como estudiante? Pues creo que he tomado medidas en conjunto con mi familia, que hemos hecho como acuerdos para pues tratar de minimizar, por así decirlo, las circunstancias en riesgo que yo pueda tener, ¿no? Por ejemplo, te comentaba al inicio, lo de compartir ubicaciones, ¿no? Sí. Creo que yo al inicio, antes de salir del municipio, pues yo decía, bueno, pues estoy aquí, no hace falta, ¿no? Pero creo que ya, o sea, el traslado de un municipio a la ciudad, que es alrededor de 1 hora y media, 2 horas, pues sí es algo riesgoso, y más que a veces pues voy saliendo 8, 9,
incluso hasta las 10 de la noche. Y que pues a mi familia le da mucho temor, que justamente estoy involucrada de nuevamente en la política estudiantil. Estos temas de, pues te das cuenta que no es seguro, te das cuenta que hay situaciones no óptimas para los estudiantes y Sí. tú quieres hacer un cambio, quieres levantar la voz y te silencian, ¿no? O sea, ese es un temor que creo que vivo yo, pero más mi familia. Y pues sí les preocupa mucho Claro. la inseguridad, más que nada. Bien, pues aquí vamos a hacer otra pausa, pero cuando regresemos del corte vamos a hablar específicamente de las movilizaciones de los últimos días que han hecho los estudiantes para exigir un fin a la violencia. No te vayas, estamos en Sin Filtro. Ya estamos de regreso en Sin Filtro, estamos grabando desde Guadalajara, estamos con 5 estudiantes de diferentes municipios de aquí de Jalisco porque estamos hablando sobre la violencia y cómo impacta sus vidas como estudiantes en este estado que es el que tiene más personas registradas como desaparecidas y no localizadas y también está en cuarto lugar con más homicidios durante 2023 con 1,500 homicidios. Y para esto ahora vamos a empezar contigo, Luisa. Estábamos platicando un poco sobre estas manifestaciones que ustedes hicieron en los últimos días como reacción, digamos como de la última gota que derramó el vaso, de estos 5 chicos que desaparecieron en Lagos de Moreno. Si quisieras platicarnos un poco de en qué actividades participaste tú de protesta. Ok. Desde la organización estudiantil, desde la FEU, de Federación Estudiantil Universitaria, se convocó a un paro en todos los planteles de la Universidad de Guadalajara, centros universitarios, preparatorias y módulos. Y más o menos el ejercicio o el objetivo era empezar con la sensibilización. La realidad es que con el caso de los jóvenes y con todo el trato mediático que se le dio, más la serie de fuerzas que estaban involucradas, era un poquito complicado nosotros pensar hacia quién le exiges paz o hacia quién le exiges que paren, ¿no? la violencia, porque nos parecían las líneas un poco difusas, entonces le apostamos primero a una sensibilización masiva por parte de todos los estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Se convocó a un paro simbólico de 15 minutos, un turno para el turno matutino y otro para el turno vespertino, en las preparatorias matutino y vespertino, los centros universitarios pues ya es un poquito más complicado. A mí me tocó vivirlo en el Cutonalá, a mí, que es un centro universitario que está en la periferia de la ciudad. Nosotros teníamos en ese momento una actividad con Kenia Cuevas, que la invitamos a dar una charla al centro universitario, y aprovechamos el arranque del evento para poder dar como algunas palabras, un minuto de silencio y como aprovechar el aforo que ya se había reunido ahí en el espacio. Eso fue como yo lo viví en el Cutonalá, el paro simbólico, pero también creo que sería bueno sumarnos a la manifestación que están convocando las familias el 30 de agosto, el próximo miércoles en la ciudad de Guadalajara, en la glorieta de las y los desaparecidos. Y creo que sería como el siguiente paso de la sensibilización que se logró en la Universidad de Guadalajara en días recientes, que podamos poner el cuerpo y sumarle también a las madres que se van a manifestar el día de la desaparición forzada, que es el 30 de agosto. Así es, y quienes seguimos de cerca estas movilizaciones de los estudiantes acá en Jalisco de las últimas semanas, pues nos topamos obviamente con tu video, Gretel, que fue uno de los más compartidos, en donde sales con un megáfono exigiendo paz. Quería hablar un poquito contigo de esto, qué fue lo que sentiste en ese momento, qué fue lo que te llevó a manifestarte. Bueno, en realidad no era algo planeado, no teníamos planeado salir a las calles. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades también se había unido al paro, estudiantes ya habían convocado, iban a hacer el paro y la manifestación dentro del Centro Universitario. Y algunos amigos, estudiantes, tanto pertenecientes a la organización estudiantil como otros apartidistas, pensamos que tal vez necesitábamos hacer algo más coercitivo, ¿no? Porque creíamos que sobre todo en un centro universitario como es el CUCH, que evidentemente es crítico per se, ¿no? Y que cuestiona lo que sucede en las coyunturas actuales, ya conocíamos lo que pasa en Jalisco, ya es algo que sabemos que sucede, pero creíamos que todo el mundo debía saber qué pasaba en Jalisco. Entonces, pues un grupo de amigas, ¿no? En su mayoría mujeres, dijimos, vamos a decirles a nuestros compañeros si desean salir a las calles.
Y entonces dijimos, oigan, nosotras queremos salir a manifestarnos y cerrar el periférico, puesto que el periférico es de lo más transitado en nuestro estado, ¿no? Me sorprendió, la respuesta fue muy positiva, todas las personas asentaron y nos acompañaron y cerramos los 2 periféricos, laterales, evidentemente, puesto que es peligroso ir abajo, ¿no? Pero cerramos los 2 periféricos, hicimos el paro simbólico que se convocaba de 15 minutos, pero no lo hicimos dentro del centro universitario, hicimos afuera. Y sin duda, evidentemente, en algún momento llegó la policía, llegaron elementos, ¿no? Policíacos o mismos gubernamentales. La gente de cierta manera pues estaba molesta porque los habíamos parado el tráfico, y nosotros dijimos, sí, paramos el tráfico, pero lo paramos para que se den cuenta de lo que está pasando en nuestro estado, ¿no? Para que sepan que están desapareciendo jóvenes, que están desapareciendo estudiantes. Y escuchaba a mi compañera que decía, bueno, es que solamente en mi casa me siento segura, pero yo no me siento segura ni en mi casa cuando sé que también a jóvenes estudiantes los sacaron de su casa y los desaparecieron. O sea, no hay un espacio en Jalisco donde yo me sienta segura y donde creo que ninguno de mis compañeros y compañeras nos sentíamos seguros. Entonces fue un espacio, un momento en el que todas y todos pudimos expresar lo que sentíamos, lo que pensábamos, la indignación, y como lo hemos mencionado, yo creo que esto no es culpa de un solo ente, no es culpa ni del gobierno de Jalisco, ni del gobierno en general, del presidente, ¿no? Ejecutivo, ni siquiera hablando en términos como legislativo, creo que es culpa de todos, ¿no? Creo que todos tienen algo de culpa, incluso de sexenios anteriores, y es más lo que mencionaba hace un rato, quienes están haciendo algo por resolver, por hallar a las personas desaparecidas, ¿no? Por terminar con el aumento de la violencia, puesto que hace un año éramos el sexto estado con mayores índices de homicidios, hoy somos el 4º. Entonces creo que está en detrimento la situación pues de paz, ¿no? Y era justo lo que buscábamos en las preparatorias, que se buscaba en los centros universitarios, queremos paz. Y yo me voy con queremos paz, pero también necesitamos justicia. Así es, y si el objetivo de estas manifestaciones era precisamente llamar la atención sobre lo que están viviendo los estudiantes aquí en Jalisco, pues lo lograron porque los ojos de todo el país están en Jalisco. ¿Tú cómo lo ves, Max? Muy bien, pues mira, realmente sí, Jalisco es, pues sí, tiene el mayor índice de todo, literal, de todo lo que sea delincuencia, sinceramente. Entonces, nosotros apoyamos, esta vez que fue el paro de la FEU, sí, apoyamos nosotros en Cualtos igual, nosotros estamos en el área de biomédicas. Entonces nosotros apoyamos en jalar gente mismo de ahí de biomédicas que perteneciera para que estuvieran al tanto de qué es lo que se está pues viviendo actualmente el día a día en Jalisco. Entonces, pues sí, sinceramente creo que en los Altos de Jalisco nosotros observamos que las mujeres son las que más sufren de todo eso, de violaciones, de acoso, de todo, y pues sinceramente también se le tuviese que brindar un muy buen apoyo a eso que están protestando, porque pues al igual que nosotros también cuentan, también tienen voz, también tienen voto, tienen absolutamente todo, y ahorita es la delincuencia y eso del tema relacionado a las mujeres, yo creo que es ahorita lo que está a reventar en redes, en todo lo que sea. Yo sinceramente entro a mi feed de Instagram o a mi feed de Facebook y es o delincuencia o una violación a alguna chava. Realmente ahí hasta nuestro centro universitario ya hubo un caso, realmente no sé si ustedes compañeros lo llegasen a escuchar, sobre una alumna que violaron. Una alumna que violaron en un salón ahí en nuestra institución, vaya, y pues se le dio solución inmediatamente a ese tipo de polémicas, pues. Bien, Viri, y sí, retomando un poco esto de la violencia de género específicamente que se vive en el estado, que ya nos hablaste un poco de cómo, de las cosas que tienes que hacer para cuidarte y tratar de prevenir desde el nivel individual este tipo pues, de delitos en tu contra, en este caso. Pero también quisiera platicar un poco, bueno, de esto y de en qué manifestaciones estuviste participando tú estos últimos días y cómo viste el espíritu de los estudiantes en este contexto. Bueno, a mí me tocó participar en el paro que convocó igualmente la Federación. Me tocó vivirlo en el CEMS. Teníamos una reunión, se convocó al paro, bajamos y pues tanto directivos como académicos y estudiantes que estuvimos presentes, todos participaron y todos creo que
se solidarizaron y sí tuvieron como esa sensibilidad hacia el evento que había sucedido, ¿no? También me tocó ver, por ejemplo, en Prepa Chapala, igual hicieron carteles, salieron al patio cívico, algunas alumnas y alumnos cantaron y leyeron poemas acerca de la paz, y igualmente fue en el caso, me tocó ver de Prepa 19, por ejemplo, o de Los Altos también me tocó ver por redes sociales. O sea, dirías que sí fue una manifestación generalizada de los estudiantes de Jalisco. Sí, creo que tenemos una preocupación todos de salir a estudiar y no volver, y también nuestras familias, ¿no? Y que, como decía Gretel, o sea, todos se avientan la bolita, ¿no? Buscando culpables, pero creo que lo importante aquí es buscarle una solución, una prevención, ¿no? O sea, sí ya pasó, pero ¿qué vamos a hacer para que ya no vuelva a pasar o para solucionar el problema? Y que creo que las autoridades no han hecho mucho. Así es, parte de la justicia que es muy importante es asegurar la no repetición de casos, por ejemplo, así de horribles como el que vimos en Lagos de Moreno. ¿Cómo ves tú todo esto, Miguel, las manifestaciones? ¿En cuáles participaste tú? Yo participé en el Centro Universitario de Los Altos, al igual tuvimos la sensibilidad, mis compañeros, todos se sumaron a este paro, más sin embargo, pues solamente hicimos el paro de 15 minutos y tuvimos los carteles, todos nos pusimos a hacer carteles exigiendo paz, pero ahora me doy cuenta, o sea, que es un peligro ya ser estudiante prácticamente, porque pues son a los que atacan, ¿no? Entonces nos pusimos a exigir paz, a exigir justicia, pero pues ahora buscamos un lugar seguro, pero un lugar seguro ¿en qué planeta, no? Sí, ¿cuáles medidas crees que deberían de ser las primeras en implementarse para tratar de hacer un poco más seguro el ambiente para los estudiantes? En mi localidad, lo que sí haría falta es como que pasen por la policía, o bueno, no sé si realmente estamos seguros con ellos, pero pues sí, o sea, no sé, como que sientan la seguridad las mujeres, que tengan un patrullaje, que tengan luz, las banquetas por donde andamos, ¿no? Entonces, yo creo que serían unas buenas medidas de prevención, al menos en el Centro Universitario de Los Altos. Iluminación, ¿qué más se te hace, Luisa, que podría mejorar, aunque sea un poquito la situación, hacer que los estudiantes se sientan, aunque sea un poquito más seguros? Uh-huh. Quizás también hablábamos de los horarios, quizás cambiar un poco los horarios, ¿cómo ves? Pues, justo lo comentaba Gretel, hace unos días estuvo Zoe García, presidenta de la organización, con el presidente de Zapopan, porque están retomando una política pública que diseñó la organización estudiantil hace unos años, que se llama Senderos Seguros. La discusión era no solamente qué pasa adentro de las escuelas, sino también qué pasa afuera de las escuelas, ¿no? Y era no solamente el tema de las banquetas y las luminarias, ¿no? Sino hacían un estudio completo en el que, por ejemplo, resulta que los asaltantes se subían a los árboles, entonces los árboles alrededor de las escuelas deben tener cierto tipo de corte para que no puedan subirse, porque cuando pasaban los chavos a oscuras les saltaban y los asaltaban. O sea, sí, ese tipo de cosas como que se dio la tarea a la organización de sistematizar y más o menos proponer una política que pudiera implementarse, pero que nomás no ha terminado de cuajar porque requiere mucha voluntad política, ¿no? O sea, te hablamos sí de seguridad pública, de policía municipal, estatal, pero también implica los servicios municipales, alumbrado público, y la Universidad de Guadalajara está presente en más de 120 municipios. Entonces, sí, es una política pública que tendría que ser estatal, pero que tienes que revisar asuntos con determinado municipio. Entonces, sí, como decía, hay propuestas, ¿no?, en torno a la situación alrededor de los centros universitarios. Creo que sería la primera, porque los policías están más preocupados si hay bares cerca de la escuela que de pensar que los chavos salen noche de esos bares que están también cerca de las escuelas, y que no... O sea, no sé, yo he estado como en al menos 3, 4 rondines de mi propia escuela con policías municipales, ¿no? Y las peticiones siempre son las mismas. La banqueta, la que siempre ha estado rota, sigue rota. Detrás de mi escuela hay un par de bares, y el problema es que los chavos salen noche de ahí, salen caminando por las calles, y la policía debería estar pensando en cuidar a estos chavos que salgan en la situación en la que salgan de esos bares, tienen que ser cuidados y merecen ser cuidados.
Y merecen llegar a su casa. Y merecen llegar a su casa. Entonces, para mí la información vital para el policía, pues sí es que la banqueta estuviera rota, pero que estuviera al pendiente que los jueves a tal hora salen chavos todo el tiempo por estas calles y que está oscuro y que necesitan iluminación, ¿no? O sea, más allá de ver cómo prohibimos que los chavos dejen de salir tarde, porque si no salen tarde de la escuela, salen tarde porque están haciendo actividades con sus amigos, o sea, como actividades de ocio que los estudiantes y que los jóvenes merecemos estar en la calle, ¿no? Que era lo que también platicábamos. Pues si tenemos miedo, ni modo que no salgamos, o que no estudiemos, o que no vengamos desde Chapala a estudiar, ¿no? Una licenciatura. O sea, no podemos dejar de vivir, ¿no? Y lo que creo que nos ha funcionado y que creo que podría funcionar a la universidad, que nos ha funcionado como mujeres que hacen activismo, pues es educarnos, ¿no? No solamente en temas de defensa personal, sino también conocer este tipo de datos, ¿no? Si ya sabemos que ciertas organizaciones delictivas operan de cierta forma, que te contratan o te atraen a ciertos trabajos, pues sí deberíamos empezar a socializar con nuestros compañeros, que cuando acuden a una oferta de trabajo, pues que tenga ciertas precauciones, ¿no? Esas son cosas sobre las que sí podemos prever, pero que nadie quiere decir porque hay mucho miedo, ¿no? Porque yo lo comenté en algún momento, y si les avisamos que si hay ofertas de trabajo con estas características, no vayan, o no vayan solos, y me dijeron, es que ¿cómo les vas a romper? O sea, como hay mucho miedo en torno a qué podemos hacer. Yo creo que qué podemos hacer, decir la verdad, y decir cómo están desapareciendo los jóvenes, con qué mecanismos, porque no hay nada que podamos hacer más que cuidarnos entre nosotros y estar informados e informadas sobre lo que está pasando. Bien, y justo el hecho de que haya personas esperando a los estudiantes al salir de la universidad colgados de los árboles para asaltarlos nos dice mucho sobre la situación que están viviendo. Vamos a hacer una pausa, pero volvemos para un último bloque para seguir hablando de este tema y, claro, escuchar sus conclusiones. No se vayan, estamos en Sin Filtro. Ya estamos de regreso en Sin Filtro, estamos con 5 estudiantes jaliscienses, estamos grabando desde Guadalajara para escuchar sus preocupaciones y sus peticiones con respecto a la violencia. Estuvieron manifestándose durante la semana pasada y entonces estamos aquí para platicar con ellos y estamos en un último bloque de conclusiones y vamos a empezar con Viri para escuchar tus conclusiones. Viri, adelante. Bueno, creo que la situación de violencia es muy alarmante en Jalisco, para todos en general, pero creo que más para los estudiantes, ¿no? Que son los que más nos movilizamos alrededor de las ciudades, ¿no? Como yo proveniente de una zona regional, ¿qué te puedo decir? Estos sucesos son frecuentes, pero no existe como tal una acción, ¿no? Creo que todas estas acciones, como mencionábamos antes, se centran en las zonas metropolitanas, ¿no? Las regionales es aún más tardado, aún más, pues, ¿cómo decir? Como normalizado esta parte de la violencia, ¿no? Y que volvemos que los gobiernos revictimizan a los afectados, ¿no? Oye, sí te desaparecieron, pero es que estabas tomando, o es que estabas muy noche fuera de tu casa, ¿no? O sea, cualquier excusa buscan como para, no tener la culpa, por así decirlo, y no hay nada, no hacen nada, no hay un plan de acción, una solución. En Chapala aún hay colectivos, hay también pues propuestas de pues querer mejorar, ¿no? El municipio, la seguridad, que todos pues podamos sentirnos un poco seguros, pero pues la realidad es que no se puede. Realmente las autoridades no hacen mucho dentro del municipio y pues no, me da tristeza que todas estas cosas sucedan, ¿no? Que yo te lo puedo decir desde un privilegio, que a mí no me ha pasado nada, que mis papás se preocupan todo el tiempo, que me están llamando cada 5 minutos y estoy fuera de mi casa, ¿no? Pero que mi realidad no es la de otros y que yo te aseguro que si yo desaparezco, tal vez a mí sí me vayan a buscar, ¿no? Y vayan a mover cielo, tierra para encontrarme, pero pues no es la situación de todos. Bien, Lu, escuchamos tus conclusiones. Conclusiones, yo creo que hay cosas que se pueden hacer para el tema de los desaparecidos, para ayudar a la búsqueda, para solidarizarse.
También creo que hay un exceso, o no exceso, la verdad exagero. Yo creo que ya hay muchas iniciativas por parte de la sociedad civil y que le toca a las autoridades poder dar una respuesta efectiva, que los ministerios públicos están rebasados, que ciencias forenses, al menos aquí en Jalisco, está rebasadísimo también en identificación de cuerpos, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no se pronuncia de forma efectiva, que no hay presupuesto tampoco para las búsquedas, que ahorita en Jalisco las búsquedas están paradas, las madres están buscando solas, por medio de llamadas, etcétera. Es decir, no tienen el apoyo de ninguna autoridad y que más bien creo que nos toca a nosotros como estudiantes o como personas que se están formando también para participar, sobre todo los que participamos de la vida pública o de los que nos gusta la política y nos gusta participar también. Sí creo que es nuestra responsabilidad tomar ciertas medidas, ¿no? Y de repente la gente cree que es una cosa que no se resuelve fácil, pero sí creo que tenemos acciones en concreto. Y las voy a repetir de un amigo mío que se llama Darwin Franco, que tiene un medio que yo creo que es de las primeras cosas que tenemos que hacer, es darle seguimiento a las noticias sobre desaparecidos. En medios como Zona Docs, que hacen dan un seguimiento a la situación de los desaparecidos, en La Cosa Pública, en Canal 44, también con Rubén Martín. Son programas que le dan seguimiento puntual y que le dan voz a las víctimas, que podamos compartir las fotos de los desaparecidos, o que si no podemos compartir todas, que elijan uno y que ese uno se aprendan su rostro y lo compartan, ¿no? Y con una sola persona que puedan ustedes reconocer, ayudan muchísimo, que puedan ayudar, que puedan dar difusión y que ya si ustedes, a los que les gusta o los que tienen la posibilidad de poner el cuerpo, acompañar a los familiares, hacen pegas de fichas de desaparecidos aquí en Jalisco, hacen manifestaciones también y todas las anuncian por redes sociales, y que quizás al principio parezca un poco extraño, ¿no? Porque creo que también es parte de quitarle este estigma a los familiares, ¿no? De dejarlos de ver como si fueran ajenos a la sociedad o ajenos a la vida pública, y empezar a acercarse y a decir cómo podemos ayudar y cómo podemos acompañar, porque nos estamos olvidando, están desapareciendo a los desaparecidos, pues. O sea, ni siquiera es algo que podemos hablar. Y yo creo que ahí terminaría como en cosas que podemos hacer y cosas que podemos solidarizarnos. Sí, pues están literalmente desapareciendo a los desaparecidos. Miguel, conclusiones. Pues mire, si bien también los desaparecidos, pues es un grave problema. Tenemos a lo que son las familias también, ¿no? Los dejamos de un lado, ellos también están los que están presentes buscándolos, están con esa preocupación, a veces están solos, o sea, realmente yo creo que sí están solos la mayoría de las familias, están buscando a sus familiares. Entonces es un punto muy importante que como nosotros como enlaces políticos también llevar seguimiento y apoyar a esas familias que están buscando a sus familiares, ayudarlos en el punto psicológico, en la salud mental, ¿no? Que es muy importante. No sabemos por lo que estén pasando ellos en ese momento, no sabemos cómo se sienta. Bueno, en mi caso no he tenido algún familiar desaparecido, lo más cercano que tuve fue un secuestro. Entonces, en ese momento, en cómo ayudarles, en qué saber hacer en ese caso, tener como ese seguimiento, ese acercamiento con ellos más que nada, pues porque son los que están sufriendo ese problema, ¿no? Bien, escuchamos tus conclusiones, Max. Muy bien, pues mira, principalmente yo creo que todos estamos al tanto de lo que es ahorita el riesgo dentro de Jalisco. Entonces yo creo que está por demás como pues reiterar lo que sucede, más bien hacer algo para solucionar todo esto. Más que nada, pues no andar uno solo, también a altas horas de la noche, horas adecuadas en las cuales se tiene que estar, circular, caminando, como sea realmente. Pues todo tiene que ser dentro de lo que cabe, pues también algo como un equipo, entre nosotros mismos estudiantes, entre nosotros mismos, entre la sociedad. O sea que si lo conocemos o no lo conocemos y vemos que necesita apoyo o ayuda, pues mínimo tener la empatía uno como persona de ayudar en lo que se pueda. No se va a poder cambiar absolutamente todo lo que está pidiendo la persona o lo que está sufriendo la persona, pero sí podemos brindar el apoyo, está dentro de nuestras manos, y creo que nada nos cuesta apoyarnos entre nosotros mismos, porque realmente pues somos una sociedad realmente, todos. Así es, y pues sí, tristemente el Estado no está haciendo, porque es su obligación,
no está haciendo lo que tiene que hacer para proteger a sus estudiantes, a todas las personas que viven aquí en Jalisco. Y ante este escenario, pues sí es verdad, Max, que al final tenemos que tomar medidas personales, bueno, tienen que tomar medidas personales quienes viven aquí, pues para cuidarse a sí mismas, porque es lo que queda, ¿no, Gretel? Sí, yo creo que el crimen organizado, el narcotráfico, la mafia inmobiliaria, la corrupción, la impunidad, es lo que impera en Jalisco y creo que en otros estados de la República. Claro. Hoy quiero aprovechar este foro para hacer 3 exhortos. En principio, al gobierno federal y al gobierno estatal, puesto que sus iniciativas de búsqueda, y hablando en temas legislativos, siempre se centran en la búsqueda en muerte y no en vida. Hoy, las personas que están desaparecidas deben ser buscadas en vida. Creo también en que la infraestructura que tenemos, al menos en el estado de Jalisco, cerca de los centros universitarios, de las preparatorias, es endeble, que los sistemas policíacos son insuficientes o incluso no están presentes, que las políticas públicas no están saliendo directamente del gobierno, que es las iniciativas de la sociedad civil, de los estudiantes, de las organizaciones estudiantiles, pero hoy creo que el gobierno debe concentrarse en hacer políticas públicas que sean, 1, eficientes, y 2, con un tema claro de conciencia de clase, disminuyendo el tema del privilegio. Quienes nos gobiernan no comprenden el tema de movilidad social y lo mucho que nos cuesta desplazarnos hasta nuestros centros universitarios. Creo también que debe existir una justicia restaurativa por parte del gobierno. Es decir, no queda solamente en pedir disculpas o en solamente dar la cara, queda también en dar una solución después de la realidad en la que vivimos. A los medios de comunicación, agradecerles, y no creo que felicitarles sea el término por comunicar, porque sé que da mucho miedo. Compañeros y compañeras que son periodistas les da miedo alzar la voz, puesto que no sabes lo que pueda pasar por solamente decir lo más elemental, que es la verdad. Y creo que el último exhorto es, más allá de que sigan comunicando, es no pornograficar el dolor. No necesitamos ver el dolor en un video para comprender que vivimos en una realidad lamentable y para tener empatía y para solidarizarnos. Y ese es el último exhorto, que es hacia la sociedad civil. Es cuidarnos, como dicen nuestros compañeros. Qué lamentable tener que decir que hay que mandar nuestra ubicación en tiempo real o platicarles a nuestros padres en dónde estamos, compartirles contactos de asociaciones civiles que pueden ayudarnos en caso de que estemos desaparecidos. Creo que eso no deberíamos estar preocupándonos los jóvenes. Los jóvenes deberíamos estarnos preocupando por asistir a clases. Hoy creo que debemos cuidarnos sin tabús. No importa la hora en la que estés en las calles, no importa el vestido, la falda, el escote, no importa. Nadie merece estar desaparecido, desaparecida. Y finalmente, a no tener miedo, a alzar la voz. Creo que hoy, más que nunca, debemos seguir exigiendo justicia desde el acompañamiento a las familias. Por ello es que también invitarles a que se sumen a la manifestación que están convocando los colectivos, puesto que es desde ahí donde las juventudes debemos estar, desde ser alertas, desde exigir justicia, desde el acompañamiento a las madres y también solidarizarnos y pedir paz a todas y a todos. Bueno, pues nada que agregar, ustedes ya lo dijeron todo. Es una situación muy difícil para ustedes como estudiantes, por eso les agradezco mucho que se hayan abierto a platicarnos aquí en Sin Filtro sus experiencias, sus manifestaciones que estuvieron realizando la semana pasada, sus exigencias y pues sus experiencias personales, cómo se cuidan y pues claro, también sus mensajes a los demás estudiantes del país. También les agradezco mucho pues a todas las personas que nos ayudaron a poder hacer esta mesa, que fue un poco complicado, y a ti por acompañarnos esta noche. Recuerda seguirnos en redes sociales, estamos como @sinfiltro.tv en Twitter y como @sinfiltroforo.tv en Instagram. Puedes proponernos temas, proponerte a ti como panelista si te gustaría participar en nuestra mesa universitaria o si quieres que acudamos a tu universidad. Y ya lo sabes, nos vemos todos los domingos a las 11 de la noche en foroinmas.com.mx. Buenas noches.